Y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos invitado al congresista Víctor Andrés García Belaúnde y al congresista Juan Cheput, en espera de que se una y también a nosotros el congresista Velázquez del APRA, y queremos hablar sobre algunos temas de actualidad con ellos, el primero de los cuales es sin duda el voto que ha tenido lugar hace poco, esta tarde, en el Congreso de la República, rechazando el pedido hecho por el presidente de la República de ausentarse del Perú durante 4 días para asistir a las exequias del Papa Francisco, que tendrán lugar el día sábado en Roma. El voto es 45 votos contra, 40 votos a favor. No ha sido una gran diferencia, sobre todo teniendo en cuenta que 3 de los miembros de la bancada de Fuerza Popular no tomaron parte en el voto. Los 18 que tomaron parte sí votaron a favor. De los 40 que votaron a favor, 18 son de Fuerza Popular y 9 de APP. Todo el resto son pequeños votos de otros partidos, entre los cuales Acción Popular, que votó dividida, 3 a favor y 2 en contra. Lo digo tanto más que el señor Víctor Andrés García Belaúnde está con nosotros. De la misma manera que Somos Perú, que votó 3-1 a favor, y también Avanza País, 4 votos a favor. Quería preguntarles, comenzando por ese tema, ¿cómo interpretan este voto? ¿Qué significa en sí mismo como actitud del Congreso? ¿Y qué significa respecto de la correlación de fuerzas electorales? Señor García Belaúnde. A ver, buenas noches. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí y compartir la mesa con Juan. A ver, yo creo que es una gran metida de pata del gobierno, porque era fácil pensar y creer que esto podía suceder. O sea, que el Congreso de la República no autorice un viaje presidencial en una situación como esta, que es tan grave. Hay que recordar que la futura reina de España, la princesa Leonor, ha estado en el mar peruano, pero no en la tierra peruana. Sí. A bordo del buque escuela Elcano, que daba la vuelta al mundo. Sí. Así es. Ella ha estado, no ha tocado, o sea, no ha pisado suelo peruano. Ha navegado sobre el mar de Grau, pero no ha pisado por seguridad. ¿Qué vínculo establece usted con el voto en el Congreso? Porque no, lo que yo establezco es lo siguiente: si la señora esta, cuya noticia ha dado la vuelta al mundo, que no ha podido pisar tierra peruana por la seguridad, ¿cómo la señora presidenta de la República se va en pleno crisis de inseguridad, que una persona tan importante no pueda bajar de un barco? ¿Cómo ella alegremente, frívolamente, como si fuese comprar un Rolex o aceptar un Rolex, se va a Roma a enterrar a un papa que lo vio 5 minutos y además le puso cara de funeral en ese momento, porque no tuvo nada más que hacer? Es un velorio que va a ser multitudinario y que ella va a pasar desapercibida. Nadie se va a dar cuenta que está presente. Y porque más va a ir, en un momento delicado para Europa, el señor Trump va a estar con la señora Meloni y seguramente van a estar pues con líderes europeos, Macron, etcétera, en un momento donde hay una pugna tremenda de guerra de aranceles, de guerra económica entre Europa y Estados Unidos, que son socios o eran socios. Bueno, entonces, con todo eso me parece que es absurdo, es una torpeza del gobierno. Pero en realidad lo que cuenta son los votos más que los argumentos, como usted lo sabe muy bien, y solamente hubo una diferencia de 5 votos, en buena cuenta decidida por los votos contrarios de Renovación Popular, que votó de manera compacta 11 contra. Si Renovación Popular hubiese tenido consideraciones eclesiásticas, en este caso, hubieran tenido 51 votos con su voto y eso pasaba. Y 45 personas que faltaron. Sí. Porque hay muchos que viajan. Sí. Hay muchos congresistas que están viajando. O que prefieren no ir a votar. ¿Qué nos dice Juan Cheput sobre este voto? Bueno, definitivamente hay una nueva correlación, ¿no? Desde el punto de vista de los resultados, hemos visto que el oficialismo de facto, que conforman Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, han quedado solos, sin los aliados del caso, en este caso Renovación Popular. Y creo justificar esa actitud de parte de estos partidos de negarle la votación, porque la propia presidenta no le ha mostrado mucho respeto al Vaticano. Ella quiso nombrar como embajador al señor Julio de Martini, una persona cuestionada por Jaliwarma, una persona que de repente no lograba el agreement de parte del Vaticano, es decir, la aceptación por los antecedentes que tenía, y ahora indiscutiblemente ella quería ir a Roma en pos de un momento Kodak, ¿no? Una fotografía, porque como bien ha señalado Víctor Andrés, no creo que pase ella con un perfil alto
ante una legión de personajes estelares que van a acudir, ¿no? Y que lo han anunciado. Lamentablemente el Perú, siendo un país católico, al igual que México, puntal en América Latina, no han hecho pues de su relación con el Vaticano un modelo en los últimos años, no ha sido más bien una relación distante, exceptuando solamente el momento de visita que tuvo Juan Pablo II en el 2018, no ha habido una relación intensa. No, más bien hemos estado en el foco del papado a raíz de problemas internos como el del sodalicio Cristiane Vite. Y los muertos. Y el problema de Juan Luis Cipriani, ¿no? Entonces, no hemos estado pues en el lado positivo de las relaciones. Entonces, para evitar cualquier tipo de buscar pues una especie de figuración, creo que ha hecho bien el Congreso en no concederle el permiso. De acuerdo, y además va a ser presidido seguramente por el presidente. Además, la señora Boluarte no ha ido a ningún entierro en el Perú de todos los que han muerto en los últimos 2 años. A los 50 que murieron para que ella llegue al poder y a los últimos... No, ya había llegado. Bueno, para que pero han seguido muriendo después, lamentablemente. Y los 5 que acaban de morir por un tema de suero. Esa señora... Y los 10 que han muerto ayer asesinados. En un día 10 asesinados por la criminalidad. Así, entonces ella no se da cuenta de eso, pero quiere ir de figuretismo y de frivolidad hasta Roma para hacer un número más en ese entierro, ¿no? Bueno, ¿están de acuerdo sobre ese punto? Pasemos a otro para ver si podemos hacer que se intercambien argumentos. Mañana, como hemos dicho, hay una audiencia del Tribunal Constitucional en su sede oficial, que es en Arequipa, como todo el mundo sabe, aunque parezca que sea en Lima. Y uno de los temas que debe abordar es el conflicto competencial planteado por el Poder Ejecutivo para que el TC defina que, es lo que espera el Ejecutivo, no puede ser investigada la o el presidente en ejercicio. A este conflicto competencial se añade que en los últimos días el TC ha aceptado que la señora presidenta a título personal sea parte en el asunto y puede en consecuencia participar. No lo hubiera hecho quizá si hubiera estado en Roma. Y finalmente hoy hemos sabido que se ha aceptado el rol de amicus curiae, que va a ser ejercido por la Defensoría del Pueblo, que ya adelantó opinión, considerando que efectivamente la señora presidenta tiene razón, que no se le puede investigar. ¿Sus opiniones sobre este tema, señor Cheput? Bueno, yo creo que está equivocado el defensor del pueblo. Lo he escuchado hoy día largamente en algunos medios en los cuales él indica que la presidenta no puede ser investigada porque esto es una distorsión constitucional. Estoy en completo desacuerdo. Yo creo que los presidentes de la República tienen que ser investigados, mas no acusados. Aún más el espíritu del constituyente, cuando plantea los 4 puntos por los cuales un presidente puede dejar de serlo, son hechos fácticos, contundentes, que no merecen investigación. La disolución del Congreso, la traición a la patria, el impedir las elecciones o viajar, ausentarse del país sin permiso, son hechos evidentes que no requieren un proceso de investigación. Sin embargo, el presidente de la República, si hace cohecho, si ingresa en el terreno de las malas artes, como lo hemos visto en el caso de Pedro Castillo, con sus familiares, con sus reuniones clandestinas, pues merece ser investigado. Y aún más, los presidentes de la República en este siglo, la gran mayoría de ellos han sido investigados por comisiones en el Congreso. Alejandro Toledo a raíz de las firmas falsas, el presidente Alan García por el tema de los petroaudios y por el tema del baguazo, Ollantumala por el tema de su esposa Nadine, por él mismo, se le citaba por temas anteriores a su gobierno como el del capitán Carlos, ¿no? Y el mismo Pedro Pablo Kuczynski, y en el caso de Pedro Castillo, que ya fue escandaloso y permanente. Entonces, yo creo que si el Tribunal Constitucional indica que no se puede investigar a un presidente, es carta abierta para la impunidad. Porque lo peor que se puede hacer cuando se legisla es legislar de buena voluntad. Es decir, pensar que todos los que van a venir son buenos hombres, ¿no? El ciudadano por excelencia, ¿no? Hablando aristotélicamente, ¿no? Entonces, puede venir un sinvergüenza que se aprovecha de esa situación y hace lo que quiere, argumentando que no puede ser investigado. Creo que el tribunal cometería un grave error si hace eso. Permítanos ver juntos un breve video que nos dará ocasión, por lo demás, a recibir como corresponde al excongresista Javier Velázquez Quisquén. Vamos con el video, por favor. La señora Dina asesina genocida. No es necesario hacer ese comentario, colega. Por favor, guardemos las formas. No es necesario estar adjetivando. En contra de la señora Dina asesina genocida. De la señora Dina asesina genocida.
No es necesario hacer ese comentario. Es la primera vez que se Colega dice así. congresista. Por favor, guardemos las formas. No es necesario estar pero en la calle adjetivando. sí. No, pero en pleno. Bueno, En hemos contra de la visto, señora Tina. hemos visto una pequeña escena en el Congreso mientras votaba un congresista, pese a los esfuerzos que hacía el presidente Eduardo Salguana para que predominen el respeto a las formas y a las instituciones del país. Entre tanto está con nosotros el señor Javier Velázquez Quesquén, que ha sido congresista también y que ha sido primer ministro bajo el segundo gobierno de Alan García. Señor Velázquez Quesquén, usted llega tarde al tema que hemos abordado ya, pero queremos regresar su opinión sobre el rechazo a que la señora presidenta viaje a Roma para las exequias del Papa. Quiero precisar, sin embargo, que contra lo que ha dicho el señor García Belaúnde, la princesa española, futura reina, sí ha pisado tierra peruana Para y sobre comer. todo ha ido a comer a un restaurante barranquino, que está a más de 20 kilómetros de distancia del puerto donde estaba acoderado el barco El Cano, el que digo, de manera que ese detalle sobre no pisar tierra peruana por seguridad, creo que... Pero tan es así que la familia Vargallosa ha tenido que ir hasta el barco. Pero es si un estaba en gesto. Barranco, nada le costaba pasar por el departamento No, de la pues, ciudad. pero es un Ha tenido que ir a gesto. Barranco a recibir el saludo de pésame. Ya, ¿no? fue de incógnito, eso sí, pero eso no es por la inseguridad. pero, En general suelen bueno, hacerlo fue- para no... oficial- para poder comer en paz. oficialmente Bueno. no pisó, en todo caso. No, bueno, en fin, señor Velázquez, que es quien hizo el voto para que no tenga autorización para viajar Yo creo que es intrascendente. 45 parlamentarios han votado en contra 40. Y lo que está haciendo el Parlamento es maquillándose un poco, porque yo sostengo que el partido político de la señora Dina Boluarte es el Congreso. Y ellos no, al ser parte del partido político del gobierno, obviamente no pueden hacer control político. Lo que han hecho es un gesto, porque lo más relevante es el tema de los ministros, que los llevan al Parlamento, los pasan por agua caliente y el país se debate en este tema del devaneo de que no hay políticas públicas. Hemos visto cómo se han renunciado a 300 millones que el Banco Mundial Sí. da para el Ministerio de Salud. Eso es lo más trascendente. Yo creo que iba a ser una persona más en esa reunión, y creo que como a ella le gusta despachar virtualmente, yo creo que lo pudo haber hecho virtualmente, ¿no? Pero sí yo creo que es un poco inapropiado los adjetivos en un debate que debe ser... Eso. Los parlamentarios pueden ser muy severos, pero de ahí ir al adjetivo yo creo que desnaturaliza un debate democrático, ¿no? Completamente de acuerdo. Vamos a ver el segundo tema para que usted pueda intervenir después, que es el tema de las audiencias del Tribunal Constitucional mañana. Señor García Belaúnde, usted es un historiador, y de manera que habrá visto estos temas, ha citado el señor Cheput algunos otros casos. ¿Qué dice el artículo 117 y qué podemos esperar razonablemente que interprete el Tribunal Constitucional ante el pedido hecho por el Ejecutivo y la Presidenta personalmente para no ser investigada? A ver, ese artículo es una copia muy parecida o casi fiel de muchas constituciones anteriores. No se le puede acusar al presidente de la República por este motivo. Entonces se entendía, hasta hace poco, por lo menos hasta hace algunos años, se entendía de que si no se le podía acusar, ¿por qué se le investigaba? ¿Por qué había que investigarla? Si era posible investigarla o no, porque si no vas a llegar a nada, ¿para qué investigas? O sea, eso fue lo que se ha interpretado, y que yo sepa, que yo recuerde, los presidentes antes de los que ha mencionado Juan Cheput nunca fueron investigados porque no se les podía acusar. Y creo Es decir, que hasta Belaúnde. así es, así es. Entonces, ahora el tribunal, por una interpretación que dio hace algún tiempo atrás, pocos años, dijo que sí se podía investigar, pero que efectivamente no se le podía acusar. La Constitución, la nuestra, la actual, no está bien redactada, lamentablemente. Hay que recordar que la redactó el señor Torres y Torres Lara, que era cooperativista, y la revisó la señora Marta Hildebrand, que era lingüista. O sea, el término jurídico de nuestra Constitución está muy diluido y muy confuso. Eso lo hemos visto nosotros en el Parlamento muchas veces, no con estas normas, sino con otras más. Entonces, Pero yo se creo han cambiado, por eso una buena cantidad algunas de partes así artículos, que han sido corregidas, sí, es verdad. Pero en todo caso, me parece interesante que se debate el tema otra vez. Ahora, yo soy presidencialista porque he estado cerca al presidente Belaúnde tantos años y creo que la presidencia tiene que tener cierto blindaje, es cierto. Pero evidentemente hay ciertos hechos tan graves que no pueden dejar de ser investigados, ¿no? De acuerdo. Señor Velázquez, ¿quién sobre este punto? Yo creo que el artículo 117 de la Constitución se tiene que interpretar bajo el principio de unidad de la Constitución. Es un principio que
que inspira la forma como uno debe interpretar la Constitución. El artículo 99 de la Constitución dice que la Comisión Permanente puede acusar, así es el término, puede acusar entre varios altos funcionarios al presidente de la República. Y las excepciones son las del 117. Hay otro principio que se aplica también, es el principio de la mutación constitucional. Sin modificar el texto, el paso del tiempo lleva a que los intérpretes de la Constitución, en este caso el Tribunal Constitucional, que es un intérprete de cierre, puede tener una opinión distinta de hace 20 años. Entonces, yo personalmente creo que el presidente de la República sí puede ser investigado, puede hacerse una investigación preliminar, se le puede formular la denuncia constitucional, pero si la subcomisión de acusaciones constitucionales considera que hay mérito a acusar, la comisión permanente, ahí debe terminar el proceso y quedar suspendido hasta que cumpla sus funciones. Por supuesto, hasta que deje el cargo. Porque, ¿qué pasa? En el gobierno del doctor Valentín Paniagua, constitucionalista, exactamente, que no se puede, era un hombre constitucionalista, se dio dos leyes especiales. Una que se sigue aplicando, la 23799, que tiene que ver con el plazo que le dan al fiscal de la Nación para que haga investigaciones preliminares a los congresistas. Y también hubo otra ley que está vigente, algunos dicen que está derogada tácitamente, que tiene que ver con las medidas limitativas a los altos funcionarios. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo de que un fiscal venga y allane el Palacio de Gobierno o que allane la casa del presidente de la República, por favor. La investigación preliminar tiene como propósito reunir los elementos primarios de un hecho delictuoso, obviamente para ponerlos a buen recaudo. Eso pueden estar en el domicilio. Por supuesto. Eso pueden estar en el domicilio. Se hace necesario un allanamiento. Si está a favor de la investigación... En el caso de la señora Dina Boluarte, por ejemplo, se encontró, creo, el certificado del reloj Rolex que ella hace paso. ¿No? Los parlamentarios que han votado a favor de que no viaje votaron a favor que se archive la investigación. Por eso les digo que se maquillan. No. Yo lo que yo sí creo, y yo tengo una interpretación no unilateral, creo que el tiempo hace que el presidente de la República sí se puede hacer investigaciones preliminares, el Congreso puede inclusive abrir una investigación, pero si lo concordamos con el artículo 99, creo que si son delitos que no son los 4 que están comprendidos en el 117, yo creo que se suspende la investigación hasta cuando termine el periodo. En caso contrario, que parece ser su posición, señor García Belaúnde, significaría que la fiscal de la Nación se equivocó cuando inició investigaciones contra Pedro Castillo y que en consecuencia lo que se ha avanzado de esa investigación debe darse por nulo. Bueno, que opinen los penalistas. No, por favor, no. No le saque el cuerpo a la jeringa, como decía su tía, para no ser más explícito sobre las partes del cuerpo concernidas. Eso lo decía Bedoya, ¿no? Decía Bedoya No, eso lo dijo Bedoya sobre Belaúnde y está recogido en el libro de Vargas Llosa. Vargas Llosa se lo atribuye, que yo recuerde, a Fernando Belaúnde, hablando de alguien, es un campeón en sacarle la nalga, para ser más explícito, a la jeringa. Pero vamos al tema, No, lo que yo recuerdo es que eso Bedoya lo dijo de Belaúnde, a referirse a Belaúnde. ¿Está incurriendo en eso usted? Al hablarnos de esto, le hemos preguntado algo de fondo. ¿Qué pasa con la investigación a Pedro Castillo? A ver, yo creo que lo que dice Velázquez me parece muy interesante. Una investigación preliminar, bueno, me parece que sí. Ahora, ¿qué hizo la fiscal? ¿Cómo se dice que es presidencialista? Si yo soy presidencialista y yo, es que no estoy de acuerdo en el allanamiento al Palacio de Gobierno. Eso me pareció una... Sí, pero si hay investigación y si hay ahí elementos criminales eventuales, pero yo no me imagino... han allanado la casa de Trump cuando había sido dejado de presidente, pero no me imagino que ahora allanen la Casa Blanca por buscar algo contra Trump. O sea, hay ciertas cosas que hay que conservar. ¿Es un ejemplo la Casa Blanca para usted? No, ninguna. ¿Trump es un modelo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Creo que está demostrando lo que es el matón del barrio. No, yo no me refiero a eso. Está destruyendo su propia moneda. El dólar se ha venido abajo por Trump. No nos hable de eso. Regresemos a las consecuencias judiciales sobre Pedro Castillo si su presidencialismo prevalece. Yo creo que el presidente tiene que tener cierto blindaje y tener ciertas consideraciones en temas jurídicos y en procesales. Ahora, evidentemente
creo que el jurado, o mejor dicho, el Tribunal de Constitución, en este momento está en la gran posibilidad de poder aclarar un tema que fue aclarado y discutido y que sigue siendo discutido hasta el día de hoy. Me parece muy bien que el tribunal se pronuncie a partir de mañana, más adelante, sabremos sobre mañana en no Arequipa conozco detalles de los la... argumentos que se esgrimen. Pero Señor yo creo Juan que- Cheput, para culminar este tema, apelo a usted, que es al mismo tiempo ingeniero y politólogo, de manera que ambas virtudes son necesarias para ver qué opina usted sobre sus dos colegas presentes. Bueno, yo me reafirmo en lo que dije hace un rato. El presidente puede ser investigado. Aún más, los hechos que se manifiestan en el artículo 117 son contundentes, ¿no? Es decir, el presidente puede ser cesado, puede ser vacado por 4 hechos que son contundentes: traición a la patria, ¿no? Disolver el Congreso, etcétera, etcétera. Irse del Y luego, territorio sin sin permiso permiso del del Congreso. Así es, ¿no? Entonces, son hechos contundentes. Si el presidente incurre en algún tipo de falta, ¿no? Como puede ser cohecho, puede ser ponerse de acuerdo con alguien, qué sé yo, una serie de cosas, en una serie de evidentes delitos, pues tiene que ser investigado. No podemos nosotros dejar carta blanca para que se procese luego de su mandato. Estás tomando el ejemplo de Pedro Castillo. Aún más, la propia Constitución señala que el Congreso de la República puede hacer el juicio sobre la permanente incapacidad moral. Es decir, no necesariamente tiene que haber una carga judicial, penal, para que un presidente pueda ser vacado del cargo, sino que sea indigno del mismo, ¿no? Entonces, si a eso lo ponemos por otro lado, el componente de que si es una persona que es patrocinada por la delincuencia organizada y no lo sabemos, y es rehén de ellos y tiene una bancada, no va a poder ser investigado. La esencia de la división de poderes es el control. El Congreso es el control político y la Fiscalía y el Ministerio Público el control judicial. Entonces no podemos nosotros mutar ese sistema. No es lo que dice el señor José Gutiérrez, que dicho sea de paso, yo creo que lo primero que debe hacer el próximo Congreso es sacarlo del cargo. ¿Por qué? Porque es una persona que está en contra de la extinción de dominio. Cuando Nadine Heredia quiere viajar, se mete a decir de que le den permiso para que viaje. Ahora quiere que no se investigue a la presidenta. Él no se preocupa de otras cosas. Él está preocupado y por otro lado, ha sido abogado de Vladimir Cerrón, ¿no? De la misma Nadine Heredia, ¿no? Y está planteando una serie de hechos que están en favor de un clima de impunidad. Muy bien.